A favor, 2 en contra y una abstención. El Instituto de Salud Pública, el ISP, aprobó el uso de emergencia de la vacuna de CanSino en Chile, aunque con observaciones. Para abordar este tema nos acompaña la doctora Loreto Chueles, infectóloga académica de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Doctora, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola Andrés, muy bien, buenas gracias. Doctora, lo primero, para la pronunciación de su apellido es Tuele, para no equivocarme en el resto de la entrevista. Sí, está muy bien, no hay problema. Doctora, a ver, para entender las principales características de esta vacuna, tiene hartas diferencias respecto a las que hemos conocido, a las que ha aprobado también el ISP, las 3 que ha aprobado con anterioridad, para que usted nos cuente un poco las características de esta vacuna de CanSino. Claro que sí, Andrés. Esta es una vacuna que, a diferencia de las anteriores, aprobadas también todo a través del uso de emergencia, es una vacuna de dosis única y se trata de un prototipo vaccinal que es un adenovirus inactivo, es decir, es un virus que produce infección respiratoria y que no es capaz de infectar al organismo. Y dentro de este va inserto el material genético de la proteína Spike, el mismo material genético que se comparte con las otras vacunas como Pfizer, Moderna u otras. Y de esta manera es una vacuna muy llamativa por el sistema inmune y podría, con una sola dosis, entonces, ha demostrado ser segura y tener anticuerpos efectivos para prevenir la infección por COVID-19 en un 65% y para prevención de COVID severo sobre un 90%. Así que es una vacuna muy auspiciosa, ya que si ahora aprobada la vacuna llega a este 1.800.000 de dosis, vamos a tener 1.800.000 más de chilenos vacunados entre 18 y 60 años, que fue el rango etario en el cual se aprobó inicialmente la vacuna. Sí, 18 a 60 años y no se pasa a los 60 años. Uno recuerda, también pasó lo mismo con Sinovac. ¿Esto es por razones del mismo estudio que realizaron, que no es recomendable para mayores de 60, o es porque los mayores de 60 ya están vacunados? Solamente porque la información que se expuso hoy en día ante el Instituto de Salud Pública abarca ese grupo etario. Los estudios que se han hecho a lo largo del mundo, incluido Chile, incluido nuestro centro de estudio acá en Puerto Montt, incluye personas de mayor edad, y esos datos se están analizando y van a ser presentados a las entidades regulatorias en las próximas semanas, y esperamos entonces que a lo largo del tiempo, así como Sinovac cambió también su autorización en personas mayores, lo haga esta vacuna. Doctora Tuele, ¿hay algún cálculo respecto a cuánto duraría la inmunidad en primera instancia? Recordemos que estas son decisiones de emergencia, no están todos los estudios, obviamente, por el tema del tiempo. ¿Cuánto más o menos duraría la inmunidad de esta vacuna? Esta vacuna fue utilizada previamente para infecciones como es el ébola, ¿Ya? y en este tipo de vacunas, que también el mismo prototipo de adenovirus tipo 5 con un virus, ¿no es cierto?, con información RNA, la duración era de 1 año. Por lo tanto, los estudios de fase 3 que se están desarrollando a lo largo del mundo, y incluido nuestro país nuevamente, apunta justamente a eso, y nosotros estamos en pleno desarrollo del estudio y necesitamos más tiempo para lograr demostrar que esta inmunidad es capaz de durar por 1 año, que es lo que esperamos que salga a la luz al final del estudio. O sea, de acuerdo a la información que se tiene hasta ahora, también lo hemos visto con las otras vacunas, esto se va actualizando, obviamente, semana a semana, mes a mes, de acuerdo al seguimiento que se van haciendo a las personas que fueron vacunadas. Seguramente, de acuerdo a esta información, tendríamos que ser vacunados todos los años, quizás, en el caso de las personas que son vacunadas con CanSino. Exactamente, y esperamos que logremos entonces demostrar con información científica robusta que esta vacuna con una sola dosis es suficiente, y sería entonces probablemente como la vacuna de la influenza, que podríamos utilizarla una vez al año, todos los años, probablemente con algunas variaciones del material genético, ¿no es cierto?, dado la aparición de estas nuevas variantes de importancia. Y según eso también se está evaluando si en el futuro es necesario poner otra dosis más de CanSino, o eventualmente también, como está pasando con otras vacunas, algún booster para estas modificaciones genéticas que está teniendo el virus. Pero hasta el momento, con la cepa inicial y los estudios que hemos llevado a cabo, con una dosis sería suficiente, y esos son los números que tenemos, que demuestran una muy buena eficacia para prevenir entonces enfermedad severa contra el SARS-CoV-2. O sea, en el caso, recojo un poco sus palabras, doctora, con todo lo que hemos visto de las cepas británicas, cepas brasileñas, diferentes tipos de cepas brasileñas o variantes, como le dicen también los expertos, para ser más exacto,
no se descarta y se van a hacer trabajos justamente para que esta misma vacuna quizás se vaya adecuando a esas variantes para que sea efectiva contra esas variantes. Quizás un vacunado hoy con CanSino no va a ser lo mismo, no va a ser la misma vacuna que un año más, eso va cambiando. Y el segundo punto, y eso requiere también una nueva, si la vacuna cambia obviamente en su conformación, ¿eso requiere de una nueva aceptación, un nuevo trabajo del ISP para aprobarla? Todas las variaciones, el cambio del material genético, el cambio de dosis deben ser aprobadas siempre por las entidades regulatorias. Es por eso que esta vacuna, al igual que las otras que estamos utilizando en Chile hoy en día, Pfizer, Sinovac, tiene solo aprobación de uso de emergencia y se están llevando a cabo los estudios fase 3, ¿no es cierto?, para evaluar justamente cuál es el mejor plazo para poner las vacunas, cuándo es la cantidad de dosis necesaria y si es necesario cambiar el material genético según la aparición de nuevas variantes de significancia, en este caso el SARS-CoV-2. Entonces, los estudios están siendo dinámicos y van cambiando y esperamos tener esta información, así como también esperamos en el futuro probablemente para CanSino incorporar sobre 60 años, para las otras vacunas también ir incorporando embarazadas, niños menores de 18 años, etcétera. Esto es información que se está generando durante la pandemia, todos sabemos que es dinámico, por lo tanto esperamos tener la información genética para tomar las determinaciones adecuadas para nuestra población. ¿Se sabe ya la fecha, doctora, más o menos cuándo debiesen llegar estas vacunas? Esperamos a fines de mayo estemos contando con las dosis acá en Chile. Perfecto. Y el tema que usted lo mencionaba de esta aprobación de emergencia, para que usted le explique a las personas que nos están viendo en la casa que es bien importante los tiempos que se trabajan para la aprobación de estas vacunas, para el trabajo de estas vacunas. Normalmente la elaboración, el trabajo de una vacuna demora muchos años, incluso sobre 10 años. Estas aprobaciones de emergencia, ¿qué significan en la práctica? Que son, de repente, estas mismas vacunas van cambiando con el correr del tiempo, estos mismos plazos de inmunidad pueden ir cambiando, para que usted nos explique. Las aprobaciones de emergencia son aprobaciones que se hacen con datos sólidos, hechos con toda la rigurosidad y estudios necesarios para poder tomar una determinación respecto a una vacuna, pero no son los datos finales, son en general análisis estadísticos con los datos iniciales que permiten, por ejemplo, demostrar eficacia y seguridad. Por ejemplo, el CDC necesita que una vacuna, lo mínimo que exige es que sea un 50% efectiva contra SARS-CoV-2 para que sea entonces útil para ser utilizada en la población mundial. En este caso, esta vacuna demuestra una eficacia sobre el 65% para cualquier tipo de infección y sobre el 90% para infecciones severas. Y entonces se hace esta aprobación de emergencia para ser utilizado, pero en la espera de los estudios finales que demuestren la duración de la eficacia y de la protección, para con eso entonces inscribir el medicamento en un país. Esto es una cosa momentánea, transitoria, ya que estamos viviendo una pandemia, pero una vez que tengamos en la mano los estudios que se están llevando a cabo en este momento, se va entonces a hacer la aprobación final para que quede entonces suscrito el medicamento, en este caso la vacuna, dentro del Instituto de Salud Pública en nuestro país. Doctora, ¿en qué otros países han hecho estos trabajos de la vacuna de CanSino y en qué otros países también se está vacunando personas con esta vacuna? Este estudio de fase 3 se está llevando a cabo en Pakistán, Rusia, México, Argentina y Chile, de alrededor de los 40.000 voluntarios vacunados. Nosotros en Chile aportamos con 3.500 en este estudio fase 3 y hoy en día ya se ha vacunado la gran cantidad de personal militar de China con esta vacuna. No nos olvidemos que esta es una vacuna chino-canadiense, y en México también desde enero se están utilizando masivamente esta vacuna en una dosis única producida en México, ya que esta es una vacuna que fue originada, ¿no es cierto?, en Chile, pero en China, en conjunto con Canadá, pero se manufactura en 2 países en el mundo, tanto en China como en México, y México ya está utilizando esta vacuna para su utilización en la población. Aquí en Chile la vacuna está siendo comercializada y distribuida a través del laboratorio Sabal, que es un laboratorio de envergadura, ¿no es cierto?, de renombre internacional, y que podría abastecer también el resto de Latinoamérica. Así que muy contentos con tener una nueva opción vaccinal que nos aporte entonces a aumentar el número de vacunados en nuestro país y sobre todo en el grupo etario que hoy en día necesitamos, dado que hemos visto un cambio en la epidemiología de la infección. Ya no tenemos
muchos enfermos hospitalizados de edades mayores, sino más bien de personas jóvenes, lo cual sigue manteniendo el estado de situación crítica del país, con los hospitales llenos, ¿no es cierto? Pero necesitamos aumentar el número de vacunados de personas justamente entre 18 y 60 años. Así que esperamos que este sea un gran aporte para nuestro país. Doctora, estas vacunas serían fabricadas en México, las que llegarían a Chile. No tenemos claro. No está así. México, China todavía no se sabe. Las que nosotros vamos a recibir no tengo claridad, ya. Nosotros somos solamente los investigadores, tenemos que preguntarle directamente al laboratorio Sabal, pero como le digo, se producen hoy en día, se manufacturan tanto en China como en México. Desconozco de dónde va a venir exactamente el embarque para nuestro país. ¿Han visto algún tipo de efectos secundarios, efectos negativos en las personas, por lo menos en Chile, las 3.500 personas donde se ha testeado esta fase 3, diferente o similar a la que hemos visto, casos muy leves en el caso de Sinovac o Pfizer en Chile? Muy similar a las dos vacunas ya autorizadas también en caso de emergencia en nuestro país. Clásicos síntomas de inflamación, que es lo que pretendemos hacer al inflamar nuestro organismo para generar los anticuerpos, ¿no es cierto? Dolor en el sitio de punción, un poco de mialgia, dolor muscular, cefalea, un poco de decaimiento, que no dura más de 24 o 48 horas y se recupera una vez que se mejora, ¿no es cierto? Y se desinflama el sistema inmune una vez que se han generado los anticuerpos. Usted lo decía, debiesen llegar estas vacunas a finales de mayo, casi 2 millones de vacunas tan importantes en este periodo tan sensible, tan difícil que estamos atravesando como país. ¿Usted cree, doctora, que se alcance esa famosa inmunidad de rebaño, el 80% de la población a finales de junio? Ayer me tocó conversar con el rector de la Católica, que trabaja con Sinovac, decía que se veía muy difícil. La ex subsecretaria de Salud Pública, Yanet Vega, decía recién en septiembre podremos hablar de inmunidad de rebaño. ¿Cómo analiza usted ese concepto? Es difícil hacer un análisis matemático solo en base a una variable como sería el porcentaje de población vacunada, sobre todo si nos mantenemos con este comportamiento bastante errático por parte de toda nuestra población, donde lamentablemente, pese a que llevamos un año de pandemia y tenemos claridad en cuáles son las medidas que tenemos que tomar, como son el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, cada vez nos vemos más relajados al respecto y empiezan a encontrarse, ¿no es cierto?, más fiestas clandestinas, más encuentros, ¿no es cierto?, que no son correctos, y está demostrado por el CDC que son los encuentros en los cuales nos retiramos la mascarilla, así como salir a comer o tomarnos un trago, un café, los que mayor exposición tienen a las gotículas que son capaces de transmitir el virus. Por lo tanto, tenemos que ser enfáticos en que la vacunación por sí sola no va a lograr llevarnos al fin de la pandemia ni esta inmunidad de rebaño si no mantenemos el resto de las medidas, es decir, la vacunación viene a sumarse a las medidas no farmacológicas que ya sabemos que tenemos que llevar a cabo. Por lo tanto, el llamado es a la población entera. El gobierno está haciendo lo suyo, ¿no es cierto?, teniendo las dosis de vacuna y siendo uno de los países que lleva y lidera, ¿no es cierto?, la vacunación en el mundo, pero también tenemos que estar a la altura demostrando que nos mantenemos con los aislamientos, con los distanciamientos físicos, que acatamos las normas y que no necesitamos que nos vengan entonces a monitorizar o resguardar de otro tipo, porque es algo que por una conciencia social todos debemos llevar a cabo. Doctora Loreto Tuele, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas en este día tan importante que se aprueba esta vacuna CanSino y que llega en el próximo mes de mayo, de tanta ayuda en momentos tan difíciles. Doctora, muchas gracias. Un gusto, que tenga buena tarde. Adiós. Chao.